todos, todas y todos bienvenidos a este programa de ¿Y tú también discriminas? Empezando el año, muy feliz año a todos, esperemos que hayan tenido unas maravillosas fiestas en compañía de todos sus seres queridos y se hayan divertido mucho y reído mucho y que tengan un fantástico año nuevo y que este año esté lleno de solo bendiciones y sobre todo mucha salud y cosas maravillosas y que nos riamos mucho, ¿no? Y que aprendamos tanto en este programa que acabemos este año siendo menos violentos y menos discriminatorios. Y pues qué mejor que iniciar el año con manteles largos, teniendo a alguien de un consejo que en lo personal a mí me ha apoyado mucho, como a muchos ciudadanos, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Y hoy tengo el placer, honor y mucho gusto de que nos acompaña la actual subdirectora de Planeación del Consejo, mi querida Bere Vargas. Hola, muchas gracias. Muy bienvenida. Miros. Muchas gracias por la invitación. Pues feliz año a todas, todos, todes. Es un gusto iniciar y retomar este año pues participando en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, desde que iniciamos en julio del año pasado le decía, a ver, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y bueno, como son incansables y la verdad, y no es cebollazo, pero toda la gente que trabaja en COPRED es muy, muy, muy entusiasta y muy responsable de los temas que manejan, pues sí, luego están saturados de trabajo. Muchos inclusive trabajan temporadas sin goce de sueldo. Ya eché el mensaje, qué pena, pero también porque a veces nos quejamos mucho, es que no me atendieron rápido, ¿no? Bueno, espérate, son 5 personas, por ejemplo, sí, en el área de Alfonso, que son en el área de quejas, que en su momento también nos platicaron un poquito y al final, Bere. Y pues para 3,000 quejas o más, pues ustedes dirán, ¿no? Hacen lo que humanamente posible se puede, pero eso sí, siempre si van ustedes de forma física o por el medio que los contacten, siempre van a recibir la mejor atención y sobre todo yo espero que se sientan como yo en su momento, por fin escuchados por alguien y que no está uno solo en esta batalla contra la discriminación, que al final nos conviene a todos. Y hoy precisamente escogimos un tema ya saben, todos los temas aquí tienen que ver con la discriminación, pero platicando con Bere, bueno, que de qué hablamos, ¿no? Pues qué mejor que saber identificar si nosotros estamos discriminando, porque aquí ya hemos hablado han pasado diferentes grupos vulnerables, han pasado especialistas en derecho explicándonos diferentes temas de la discriminación, de derechos humanos, pero así como dar la receta, sí, así de como tu checklist, ¿no? De palomitas, de hago esto, sí, entonces ustedes discriminan, ¿no? Y bueno, y para ello, pues así que tenemos que volver a empezar desde el principio con qué es la discriminación y qué mejor que una experta en la materia. Muchas gracias. Que por cierto, no me gustaría así, primero que nada, perdón que interrumpiera, nos platicaras un poquito de tu semblanza para que sepan la autoridad que tengo aquí en la materia. Muchas gracias. Pues, yo soy licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y me fui formando en tema de derechos humanos. Empecé con la Comisión de Derechos Humanos local en el área de temas de derechos de la niñez. Después estuve trabajando un tiempo con organizaciones de la sociedad civil, trabajé con temas de poblaciones callejeras, temas de violencia de género, trabajé también con juventudes en conflicto con la ley. Después tuve la oportunidad de estar en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como educadora y desde que trabajo el tema de discriminación, pues justo es un tema tan amplio que abarca tantas poblaciones, pues que he tenido la oportunidad de formarme en diferentes temas, pues que tienen que ver con poblaciones afro, poblaciones indígenas, poblaciones con discapacidad, niñez, mujeres, personas mayores, pues de todo, ¿no? Y es una autoridad en la materia de discriminación. Entonces, me gustaría mucho que, además, es fantástica como explica, porque yo fue de las primeras veces que algo entendí de este tema de la discriminación, aunque ya había tomado curso y todo, porque realmente, como lo hemos ido viendo, es un tema muy complejo y muy profundo. Entonces, así en
pocas palabras, en forma muy sencilla, ahora sí que en castellano coloquial, ¿qué es la discriminación? Pues mira, hay que entender la discriminación de dos maneras principalmente. Una que tiene que ver con un ámbito cultural, que son estas prácticas cotidianas que tenemos las personas, que hemos aprendido, que reproducimos, que heredamos y que llevamos a todos los espacios, desde el núcleo familiar hasta las leyes y las políticas, ¿no? Y hay otra parte que es una parte legal donde hay una violación a derechos, que es la que podemos ir a denunciar a una institución como es el Consejo, ¿no? Pero no es que estén separadas, sino que tienen diferentes niveles y es importante entenderlas, porque pareciera a veces que estas actitudes del cotidiano no afectan a las personas o que nos tenemos que esperar a que haya una violación de un derecho para entender que también se está atentando y dañando la dignidad de alguien, ¿no? Cuando usamos expresiones como vieja el último, pareces, trabajas como negro para vivir como blanco, ¿no? Pareces niña, entre otras pareces mongolito, ¿no? Hasta entre perros hay razas, ¿no? Entre perros hay razas. Entonces hay un lenguaje, pero también hay una conducta, ¿no? Y esta conducta es la que va a ir mermando las posibilidades de desarrollo de las personas. Y después hablamos ya de esta identificación de violación a derecho cuando no puedes acceder a la educación, a la salud, a una vivienda digna, al espacio público, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a veces creemos que la discriminación solo se da en los espacios del servicio público, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, hablar de eso que hemos aprendido y que no cuestionamos, que vamos formando con ideas que nosotros denominamos prejuicios, estereotipos y estigmas, ¿no? Como bien la palabra lo dice, un prejuicio es un juicio previo que hacemos sobre algo, sobre un grupo de personas que no necesariamente compartimos, pero que la tenemos ahí, ¿no? También tenemos estereotipos, que es cuando ya empezamos a generalizar, y esas sí son ideas compartidas. Cuando pensamos, por ejemplo, en una persona gay y decimos, ¿cómo te imaginas una persona gay? ¿No? Dices, bueno, pues de entrada, afeminado, ¿no? Y este modelo afeminado lo voy a ver en medios de comunicación y lo voy a ver representado en diferentes espacios, que me va a ir reforzando esta idea de que es una persona afeminada. Y si hablamos de violación a derechos, dices, ¿y dónde los encuentras trabajando? La primera idea colectiva es... estilista. En una estética. Entonces, si yo digo, bueno, todas las personas ahí son afeminadas y además están en una estética, no tienen estudios, eso va cerrando la oportunidad de estas personas de encontrarse en otros espacios laborales, en otros espacios de convivencia, en los espacios familiares también. Entonces, y después, bueno, encontramos ya los estigmas, que son estas ideas sociales reproducidas, ¿no? En diferentes, podemos hablar ya hasta de sociedades, ¿no? En otros países, que van a limitar justo la condición de las personas. Cuando decimos cuál es el modelo de las personas mexicanas en otros países, ¿no? De entrada hay una imagen que dicen, bueno, es el típico con el zarape y el sombrero y el tequila al lado, ¿no? Y recargado en el cactus. Y recargado en el cactus. Dormido. Segundo, hay una serie borracho. de habilidades o de actitudes que nos ponen, bueno, son flojos y son fiesteros, y bueno, si es de la Ciudad de México, dicen los estados, eres bien tranza, ¿no? Entonces te empiezan a colocar una serie de condiciones y características que a mí me ha tocado platicar con ellos que van al extranjero, que dicen, me empiezan a preguntar cosas como de, bueno, pero tú eres muy alcohólico o eres muy fiestero, como son los mexicanos, y entonces eso pues va generando una imagen y por tanto va limitando ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos toda esta parte cultural que, como ya decía, lo vamos a ver en los medios de comunicación, pero está en nuestra música, pero está en nuestros chistes, pero está los chistes, los albures. En los albures, está en las imágenes que generamos y en lo que vamos justamente reproduciendo y enseñando a otras generaciones, ¿no? Hay un video, bueno, hay varios videos por ahí, pero a mí me gusta mucho este de Viral Racismo, que alguna vez hizo el Consejo, porque ahí señala cómo niñas y niños eligen entre alguien que tiene un tono de piel morena o negra, a alguien que tiene un tono de piel blanca, y cuando les preguntan por qué es esto, dicen, bueno, es que el negro es malo, es que el negro asusta, es que el negro pega, ¿no? Y cuando preguntas de dónde surgen estas ideas, cómo es que lo aprendieron, pues vamos viendo justo
todos estos modelos, como ya decía yo, desde la parte familiar hasta las grandes políticas donde ciertas poblaciones son invisibles, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de poblaciones afro, que ha sido un tema que ha tenido mucho auge en los últimos años, pues encontramos que las políticas públicas no son consideradas o considerados, ¿no? Hay políticas de inclusión para personas indígenas, pero no para las personas afro. Y haciendo un paréntesis ahorita que dices de las poblaciones afrodescendientes, tiene muy poco que se considere el grupo de afrodescendientes, ¿no? Antes lo metían dentro del grupo de indígenas, ¿o estoy equivocada? No, sí, así es. Antes ni siquiera se mencionaba, ¿no? O sea, cuando se decía poblaciones indígenas se concentraba ahí o se pensaba que ahí estaban también inmersas las poblaciones afro. El año pasado, bueno, de entrada decir que la Constitución de Guerrero y la de la Ciudad de México son las dos primeras en poner tácitamente, ¿no?, el reconocimiento a las poblaciones afro, y el año pasado ya pasó justo esta solicitud de que en la Constitución estuvieran también reconocidas, ¿no? Sí, porque no es lo mismo, ¿no? Una cosa es como meterlos a un montón que no les corresponde. Digo, tal vez lo estoy diciendo horrible, por eso de montón, pero a un grupo donde no les correspondía un grupo específicamente para ellos. ¿Y de qué depende que lograron por fin tener su grupo tal cual tenía que haber sido desde el principio? Pues al activismo, a la defensa, el movimiento de estas organizaciones sociales que llevan ya muchísimos años peleando y posicionándose porque se haga este reconocimiento que merecen, ¿no? Porque además justo esta parte cultural nos lleva a negar la parte de la historia. En el tema de poblaciones afro, por ejemplo, tenemos personajes históricos en México que son personas negras y las blanquearon, ¿no? Entonces las blanquean y pareciera que la historia de los afros se limita a que trajeron esclavos y hasta ahí se quedó, cuando por supuesto hubo una mezcla, ¿no? Hay poblaciones afro que eran entre otras el saltapatrás, ¿no? Sí, sí, justo, ¿no? Cuando teníamos castas en este país. El tema de las castas, ¿no? Que uno pensaría que ha quedado en el pasado, pero no es tan cierto, ¿no? Las encuestas sobre discriminación que han salido justo nos dicen que una persona blanca tiene más posibilidades de acceder a un puesto de nivel alto jerárquico que una persona de negra o de un tono de piel moreno, ¿no? Híjole, qué barbaridad. Y perdón, quisiera este paréntesis, pero es que siempre me ha llamado mucho la atención a este grupo porque era el más invisibilizado de todos. Más que inclusive, digo, no se tratan de competencias, pero ni siquiera tenían el reconocimiento. Entonces, aprovechando que lo estabas comentando, por eso consideré oportuno hacer ese paréntesis, que ya en su momento también hablaremos. Todavía nos falta hablar de muchos grupos, sí. También vendrán los afrodescendientes. Y bueno, y entrando un poquito más en cuestión de discriminación, pero siendo uno el discriminador, ¿Qué acción es la que uno tendría que cometer para uno estar discriminando? Bueno, sí, de entrada decir que no hay un grupo de discriminados y discriminadores, todos en algún momento tendemos a discriminar justo porque tenemos toda esta construcción social y cultural, ¿no? Y empieza con estas ideas de qué es lo diferente, qué es la diversidad, qué es lo que yo considero que debe ser una forma de ser o de estar o de actuar, ¿no? Cuando alguien se considera mejor que otra persona, ya hay un tema de discriminación cultural, ¿no? Cuando yo creo que yo soy mejor que tú porque por mi tono de piel o por mi nivel de estudio o por mi nivel socioeconómico, y entonces empiezo a querer definir cómo las demás personas deben de actuar o ser o estar, ya estoy coartando la libertad de los demás, ¿no? Lo puedo pensar, porque hay una parte también donde no queremos caer en lo políticamente, solamente en lo políticamente correcto, es decir, uso un buen lenguaje y me comporto bien y hablo, digo todas, todos, todes, ¿no? O sea, sí. no se limita como a esto, sino que trascienden las conductas, ¿no? Y las conductas es justo cuando, las conductas también desde el tema de, por ejemplo, lo verbal, el discurso de odio, pero también en la negación de derechos, ¿no? Ejemplo, creer que una mujer embarazada va a disminuir sus capacidades laborales por estar embarazada, por su condición de embarazo, ¿no? En el consejo casi
el La 80 o mayor más del parte, 80% ¿no? de las quejas tienen que ver que en despida por embarazo, ¿no? Entonces yo, que soy la persona que contrato, ¿no? Que soy el empleador, me entero de que una de mis empleadas está embarazada y entonces digo, no, ella no va a poder, ¿no? Que es una serie, justo lo que hacemos de prejuicios, me va a pedir muchos permisos, al rato se le va a enfermar el chamaco. Entonces empiezan con una serie de ideas que lo que deciden es que una mujer embarazada es muy complicado y entonces mejor la despido y me ahorro no sé, no, sí, bueno, entre otras cosas en el imaginario, ¿no? Porque finalmente una situación de discriminación, pues sabemos que sale mucho más caro, ¿no? De entrada, que sí tengas que consultar a un abogado, ¿no? De entrada. Y los abogados pues son los más beneficiados, pero no se trata de eso. Sí, exacto. Entonces, bueno, empezando por ahí, ¿no? Esta idea de la mujer embarazada tiene un nivel de inferior, menos capacidades, ya son ideas ahí prejuiciosas, ¿no? Y entonces viene el despido por embarazo. O como luego me decían algunos colegas que yo les decía en mi gremio de propiedad intelectual, no son comunes, muchas gracias, las socias mujeres en los diferentes despachos. Alguna vez a alguno le dije, oye, ¿por qué no tienen socias? Ya aquí entrenan. Uh-huh. Me decía, es que ellas tampoco se postulan para ello o no tienen tiempo. Pero ahí entonces también es de qué tanto realmente sí les abren las puertas o les abren les abren las puertas, pero te pongo tantas variantes que vas a decir, no, mejor me quedo donde estoy. Se vuelve un tema de niveles, ¿no? Porque por un lado dices, esta cuestión de donde a las mujeres nos están dando un nivel de equidad, casi igualdad en condiciones laborales, pero no cambian las cuestiones estructurales, porque por un lado yo tengo las capacidades y las posibilidades de rendir igual que un colega, ¿no? Pero el tema es que a lo mejor yo soy mamá y soy mamá independiente y entonces yo voy a hacer 2 horas más por la mañana porque tengo que llevar a los niños a la escuela y después llegar al trabajo. El colega, si no tiene esas responsabilidades, pues va a llegar directo al trabajo, ¿no? Entonces estas cuestiones estructurales, y además a mí me va a tocar justo, sí, pues sí ir a reuniones, sí, las citas médicas, sí ir corriendo un día antes por el disfraz, y luego, aunque no sean mamás solteras o sean la única jefa de familia, luego los roles los mantienes. Exactamente, sí, aunque hay un ¿no? compañero, tienes las mismas responsabilidades. Cultural. Exactamente. Y entonces los horarios de trabajo o las exigencias laborales van a ser exactamente las mismas, pero las condiciones son diferenciadas, ¿no? Y ahorita estoy hablando de madres, pero podemos pensar en cuidadoras, ¿no? Que tienen familiares enfermos en casa, ¿no? O podemos pensar en las distancias, ¿no? La movilidad dentro de la ciudad. Entonces, partiendo de la idea de que no todas las personas tenemos las mismas condiciones, no significa que ya por eso a lo mejor me van a dar grandes diferencias, ¿no? Pero sí se tienen que considerar. Entonces, cuando te dicen a ti, oye, quiero que estés en un puesto de decisión, pero te va a implicar 2 horas más, horario flexible, disponibilidad de tiempo, y tienes estas responsabilidades, pues se vuelve mucho más complejo poder decir sí lo acepto o me postulo, ¿no? Cuando las cuestiones estructurales no te van a permitir. Y más si hay todos estos prejuicios de que entre más horas asiento, más productivo eres. Exacto. Y todas estas creencias, porque son creencias populares, sinceramente. La persona no es productiva haciendo horas asiento, sino tomando resultados, que no necesariamente tienes que estar presencialmente en una oficina. Puede ser desde tu casa, hasta se ahorrarían luz. O sea, si vieran las estadísticas mundiales de cuánto se ahorra la compañía, enfocándose en productividad y teniendo horarios flexibles, por ejemplo, para las madres en home office y todo, empezarían a buscar este tipo de esquemas, pero se quedan encerrados, no, porque soy el hombre y no sé si también, no sé tú qué opinas, que muchas veces tampoco quieren hacer esos cambios porque entonces como que perderían fuerza viril o no sé a qué se deba. O sea, como que su imagen va a estar desgastada ante la sociedad si empiezan a hacer cambios de ese tipo. Pues son factores como muy arraigados y multifactoriales, ¿no? Por un lado, esta idea de tener el control sobre las personas y entonces creer que si los tienes en la oficina tienes más control. Y luego esto lo contrae. Sí, ¿no? Eso es como por un lado.
por otro, es como el mismo sistema nos lleva a veces a funcionar, ¿no? Y entonces no se logran ver justo estas diferencias que existen entre los grupos y entre las personas, y por ende pues no puede haber un acceso igualitario a derechos y oportunidades, ¿no? Y eso que solo estamos planteando el ámbito laboral, o sea, como que para abrir boca, ¿no? Y bueno, el tema de las mujeres embarazadas, que es todo un tema. Pero en todos los demás ámbitos también se da la discriminación, y bueno, ahorita que nos tenemos que ir a un corte, nada más quedarnos con la idea de que discriminar es seleccionar excluyendo, dice la Real Academia Española, pero en las palabras de Bere, discriminar es hacer un trato diferenciado que niega derechos a las personas, que daña la dignidad y que no da igualdad de oportunidades. Perfecto, y con esto nos vamos a nuestro primer corte y enseguida estamos con ustedes de vuelta aquí en ¿Y tú también discriminas? No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Aquí estamos de vuelta en tu programa ¿Y tú también discriminas? Estamos hablando el día de hoy en cómo detectar si tú estás discriminando, ¿no? Si nosotros estamos discriminando. Aquí con maestra, licenciada. Perdón. Es que siempre le digo maestra porque además fue mi maestra y ha sido mi maestra en varios momentos de estos temas de discriminación. Nuestra querida Berenice Vargas, subdirectora de Planeación Estratégica del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Y perdón que lo lea, pero yo siempre digo COPRED como si todo el mundo lo conociera, entonces mejor ahorita decimos el nombre largo o el nombre profesional para que lo vayan ahora sí que se nos vaya quedando, ¿no? Sí, así. Como me pasó a mí al principio que decía, los discapacitados. No, son las personas con discapacidad, porque ante todo somos personas. Exacto. Y ya luego viene lo demás. Entonces sí, casi tuve que hacer mis líneas para empezar a cambiar. Es que muchas veces, y por eso el tema tan interesante que nos hace favor el día de hoy, de tocar y hablar y explicar nuestra querida Bere, luego lo hacemos de forma inconsciente porque hay una normalización de violencia, hay una normalización de ser discriminatorios porque son del día a día, como todas las frases que nos comentaste en el segmento pasado. Pero también hay diferentes tipos de discriminación, ¿no? Como cuáles serían sin meternos muy de fondo a toda la teoría y todo esto, que es muy interesante, y ya también hemos visto, por ejemplo, discriminación estructural, que es un tema muy complejo, pero hacia grandes rasgos, ¿cuáles podrían ser los diferentes tipos de discriminación? Pues yo diría que hay discriminación por casi la diversidad de personas que somos, ¿no? Es decir, hay discriminación por discapacidad, que conocemos como capacitismo, hay discriminación xenófoba, que tiene que ver con las personas que vienen de otros lugares, no necesariamente el extranjero, hasta de otros estados, ¿no? Hay discriminación racial, hay discriminación clasista. Hace un par de años ya estamos hablando de discriminación por aporofobia, ¿no? Que es esta resistencia, esta negación hacia el tema de la pobreza, la gente que vive en pobreza. Y que desafortunadamente en este país no existe. Exacto, el tema de la migración. Entonces, discriminación hay casi por cada diversidad de persona que somos. O sea, por las diferentes características puede haber un tipo condiciones, ¿no? Por religión, por creencias ideológicas o políticas, por edad, ¿no? Ahorita que dijiste religión, muchas personas pensábamos, porque yo también pensaba, bueno, pero por religión, ¿qué tanto podría pasar? Si quizás sí hacia el judaísmo, ¿no? Que sí vean, ay, qué diferentes, ¿no? Pero sí me he topado con gente de diferentes corrientes cristianas que sí sufren discriminación en nuestro país. O sea, es muy triste que a medida que te vas metiendo a estos temas y empezar a ir a cursos y pláticas, te das cuenta que desafortunadamente todas esas
características que ha ido describiendo, sobre todo que vienen a la ley general para prevenir y eliminar la discriminación a nivel federal, cada vez meten más características. Exacto. Y en esto de la religión, volviendo un poquito al tema cultural, porque a mí me parece que la parte educativa y cómo nos formamos vas a empezar a cuestionarla. En nuestra Constitución, el artículo 3 habla de la educación laica, ¿no? Y acaban de pasar estas fiestas navideñas, y entonces en las escuelas vemos representaciones, digo, no estoy hablando en contra de ninguna religión, Pastorelas, pero que tienen que ver con una religión en específico, claro, ¿no? Y entonces, pues ahí se pierde la laicidad, pero es tan fuerte la costumbre y la parte cultural, la parte de la comunidad que pide que esto suceda, ¿no? Que se da dentro de un espacio público que no debería suceder, pero el tema no es ese, sino cómo hace invisible otras creencias o ideologías que podrían haber en el mismo espacio, de las cuales no se están hablando y no se tocan, ¿no? Entonces, claro, así es como funciona, digamos, esto de la discriminación, ¿no? Y ¿no? el mismo día de la Virgen de Guadalupe. Sí. No, mi intención nunca va a ser ir en contra de nada, yo respeto todas las ideologías, pero muchos lugares inclusive o salen más temprano o no trabajan. Exacto. Porque es el día de la Lupita. Sí. Digo, a veces también yo siento que también muchos han optado por no abrir porque es un caos, la verdad, la ciudad. Sí, ahí el tema, por ejemplo, es cómo despiertas con el anuncio a través de medios de comunicación que te dicen todo México es guadalupano, ¿no? Toda la ciudadina es guadalupana, y eso lo que hace es justo mandar un mensaje donde dicen, sí, claro, todos somos, y quien no es, ¿qué pasa con el que no es? Pues está mal, porque todos somos, es el diferente, y entonces es el excluido y es el que no está integrado, ¿no? Y al que empiezas a invisibilizar, y si viene desde la escuela, pues estamos en un problema, ¿no? Porque desde chiquitos, si lo oyen en la casa y luego en la escuela, se va reforzando. Y lo empezamos a normalizar, y eso también, de ahí viene la violencia y muchas otras cosas, ¿no? Y yo te comentaba de que si hablábamos también de grupos vulnerables, y tú me decías más bien de grupos prioritarios. Sí, mira, el lenguaje va transformándose, ¿no? Nada está escrito en piedra, y va transformándose de acuerdo a las necesidades y como las propias poblaciones deciden que se vayan nombrando. Pasamos primero de hablar de grupos vulnerados a grupos vulnerables, ¿no? Porque decir que, de grupos vulnerables a vulnerados. Uh-huh. Vulnerable era como decir que por el hecho de tener una condición, una característica, ya te podían vulnerar o pasar una serie de situaciones. Cuando hablábamos después de vulnerados es porque había una responsabilidad de alguien que permitía que te sucediera un algo, y entonces en tema de derechos, es decir, las mujeres es un grupo vulnerable, decíamos, no, es un grupo vulnerado. Yo como mujer no me siento vulnerable a menos que esté en una situación de riesgo, y si estoy en una situación de riesgo es porque algo en ese contexto no me está dando la seguridad que necesito. Entonces hay alguien responsable, en este caso el gobierno, las instituciones o el Estado, que debe darme certezas de seguridad. Entonces no soy vulnerable por ser mujer, soy vulnerada en un contexto que no me está asegurando ciertas situaciones. Y ahora, con la actual Constitución de la Ciudad de México, hablamos de grupos prioritarios, para hacer justo énfasis en la necesidad de priorizar el acceso a derechos de estas poblaciones que histórica y sistemáticamente han sido discriminadas. Porque además pasa algo con lo voy a decir, yo también coincido más en grupo vulnerado, porque vulnerable es como, además seguirle diciendo, ahí te vas a quedar, uh-huh, y de ahí no vamos a salir. Todos estos grupos vulnerados por históricamente y por excelencia, como los grupos indígenas, que de eso se habla muchísimo. Luego el mismo grupo ya está acostumbrado a esta vulneración, y a veces no puede no captar el que está siendo violentada, porque ya es algo que vienen arrastrando generación tras generación, y para ellos es normal. Entonces, lo cual me parece súper trágico y además muy triste, que ni siquiera tengamos la capacidad de ayudar porque además son nuestros hermanos, a que ya no se sientan así, que ya no lo vean de forma normal, y nosotros dejar de hacerlo.
para que, oye, no, vámonos todos juntos. Es que además la unión hace la fuerza, o sea, parece cliché, pero sí, si todos dejáramos de todas estas diferencias, lo viéramos como algo trágico, lo hiciéramos, soy muy utópica, lo viéramos como algo positivo y de donde podemos sacar muchas cosas buenas y con las que avanzar, otro gallo nos cantaba, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos grupos? O por ejemplo, las hermanas trans, y bueno, los hermanos trans también, pero sobre todo las mujeres trans, que sistemáticamente es violencia tras violencia tras violencia. ¿Cómo hacer para también yo de alguna manera darme cuenta que pertenezco a uno de estos grupos ahora llamados prioritarios y qué poder hacer para salir de ahí? Uno pensaría, necesitamos informarnos, conocer de nuestros derechos, porque si no sé qué derechos tengo, no sé qué me están quitando o no me están dando, ¿no? Entonces tenemos que aprender a conocer de nuestros derechos fundamentalmente. Y después, cuando vives discriminación, entender qué es la negación de un derecho, ¿no? O sea, cuando es denunciable y cuando quieres recuperar este derecho, entender que es denunciable y qué es lo que necesitas recuperar para lograr algo, ¿no? Algo digno. Me parece que cuando yo lo veo más del otro lado, me cuesta un poco de trabajo ponerlo en mí porque justo normalizamos, ¿no? Y yo digo, ahora que lo pienso, digo, bueno, creo que yo no me he sentido discriminada, aunque quizás sí lo he vivido muchas veces, ¿no? Uh-huh. De esta parte quizá cultural. Lo pienso más por cómo trabajamos con los grupos, claro. Y entonces pienso en que la participación es fundamental, preguntarles a las poblaciones qué necesitan, ¿no? Porque a veces también esta idea de yo voy a ayudar al otro se vuelve también a veces asistencialista o paternalista. Y no es nada sano, y entonces yo le doy a estas poblaciones o a estas personas lo que creo que necesitan sin escucharles, ¿no? Y nos ha pasado mucho, hemos trabajado más de cerca justo con poblaciones trans, pero poblaciones trans además trabajadoras sexuales, ¿no? Que decían, a ver, es que yo no necesito que me vengan a sacar de este trabajo, yo necesito que me den seguridad social, porque si yo estoy ejerciendo un trabajo, porque así es como ellas lo viven, necesito poder ingresar al servicio de salud, claro. ¿no? Entonces, uno va con la idea de, no quiere trabajar en eso, la voy a sacar de ahí, te dice, no, espérame, no, tú no me vas a decir a mí qué es lo que necesito, sino yo necesito expresar cuáles son mis necesidades, ¿no? Y entonces que se hagan políticas o que se hagan proyectos o programas específicos para atender a esto, que no solamente es lo que yo necesito, sino 5 o 6 mujeres lo estamos expresando, ¿no? Claro. Entonces, la participación. Y va a ayudar a la mayoría. Sí, la participación. Y la otra, conocer de las instancias responsables que te van a ayudar justamente a entender primero, a saber si estás viviendo un acto de discriminación o no, porque pues eso se hace en el consejo de entrada, la gente llega y se me pasó esto y se da una orientación de decir, mira, sí es un acto de discriminación, o a lo mejor no, pero sí hay una violación de derecho y toca Comisión de Derechos Humanos, o no, esto es un ámbito laboral, o esto es un ámbito judicial de otro carácter, no es un delito quizá. Entonces, conocer de estas instancias que te pueden asesorar como lo es COPRED. Pero qué importante haber tocado el tema que estamos tocando, porque estás tocando un punto muy interesante, que es la cosmovisión, de ver con los ojos del otro, a través de los ojos del otro, o a través de la vivencia del otro, porque luego lo vemos desde nuestra vivencia y es completamente diferente. Sí. Por eso luego, pues, ni aguantas nada, ¿no? A mí luego me han dicho, pues ya te dejaron entrar, ¿ya qué? No, pues no es, sí, ya me dejaron entrar, pero esto tiene que cambiar. Porque entonces, no solamente eres tú, sino que dicen los que vienen atrás. Cualquier derecho ganado es el beneficio de todas las personas, ¿no? Claro. Es decir, no porque peleemos por los derechos de las personas LGBT o personas indígenas, yo no tengo un beneficio. Por supuesto que sí, porque un derecho se vuelve el derecho de todas las personas, ¿no? Y también hay que entender eso, ¿no? Que precisamente la comunidad LGBTTI, creo que ahora es Q y plus, ¿no? Pero bueno, para no entrar en controversia, pues nos ha abierto muchas puertas a los demás grupos, que bueno, también llevan una lucha incansable. No digo que los demás no hayan luchado, pero afortunado o desafortunadamente de las
luchas más visibles siempre ha sido la comunidad de la diversidad sexual, y pues sí, por eso uno debe estar agradecido, ¿no? Más allá de decir, además acuérdense, uno manda para allá y hay 3 para acá, yo siempre digo, hay 3 para allá, a ver qué dicen los tuyos. Sí. Y bueno, y tocando este tema de los diferentes grupos prioritarios, que ya, bueno, ya de alguna manera ya has descrito algunos con las diferentes características que vienen en la Constitución, igualmente en tanto en la ley federal como local, que habla de la prevención y sanción de la discriminación. Pero, a ver, pues entonces para aterrizar, porque ya está, yo me estoy haciendo... Primero es ver si primero es conocer mis derechos, ¿no? Sí, porque si no sabes qué te Primero están quitando, ver, que no te están dando. Si pertenezco a algún grupo prioritario o no, ¿no? Que generalmente sí pasa. A veces una sola persona pertenecía a varios. A eso le llamamos interseccionalidad, justamente. Que es otro tipo de discriminación, sí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, pertenezco al grupo prioritario de las mujeres y además al grupo prioritario de personas con discapacidad. Uh-huh. Pero hay otros que, bueno, se cruzan muchísimos más, ¿no? Entonces, primero es bueno, ¿qué? Y luego ver en qué realmente me están o no me están maltratando un derecho o quitando algún derecho, vulnerando algún derecho. Tenemos una, digamos, no es una fórmula mágica porque cada caso tiene sus aristas, sus propias condiciones y hay que revisarlo, pero algo que nos ha servido mucho es hablar de 3 elementos, ¿no? Primero, que hay una conducta, y esa conducta puede ser que te niegue algún derecho, segregación, exclusión, limitación, ¿no? ¿De qué? De un derecho justamente y basado en una condición o característica. Entonces digamos que son los 3 elementos que me ayudan. Los básicos. Los básicos, ¿no? Y ya con esto puedo ya justamente acudir a orientar y decir, oye, yo creo que me están discriminando porque no me dejaron entrar a la escuela, porque traigo el cabello largo y entonces estoy perdiendo mi acceso a la educación, ¿no? O sea, por poner un ejemplo sencillo. Claro. Entonces, estos 3 elementos nos ayudan un poquito para identificar cuándo sí estamos viviendo un acto de discriminación o no. No me dejan subir al transporte público porque traigo mi acompañante, no en este caso mi perro de asistencia, y entonces me están negando el derecho porque dicen que solo pasan los perros guías, ¿no? Por desconocimiento de que hay otro tipo de perros, ¿no?, de asistencia. Sí, entonces justo estos 3 elementos nos van a ayudar a identificar cuándo hay un posible acto de discriminación o no, pero sí es bien importante también saber cuándo es racional y proporcional. Ejemplo, alguna vez llegó un caso de alguien que estaba en una compañía de modelaje y decían, es que a mí me están discriminando por mi estatura, ¿no? Y entonces dices, bueno, lo que están anunciando requiere, sí, cierta corporalidad, que bueno, ya ese es otro tema también, ¿no? Están muy específicas las características, porque además lo que van a tener que hacer en escena es alcanzar, no sé, un producto de cierto anaquel y por estatura no alcanzas. Entonces ahí no hay un acto de discriminación porque es racional, digamos, la diferenciación que se está haciendo, ¿no? Entonces también saber si hay un carácter de racionalidad y proporcionalidad con el acto que está sucediendo. Sí, entonces como ven ya tenemos las diferentes piezas del rompecabezas para entonces poder ver si nosotros estamos o no estamos discriminando, o bueno, en su caso siendo discriminados, ¿no? Que aquí la intención es más bien que tenemos del día de hoy es de ver que no discriminemos, pero bueno, hay que tocar todos estos puntos. Y volver a hacer énfasis en la parte cultural, porque la parte cultural a veces no es denunciable. O sea, yo pienso en casos, sobre todo en el espacio educativo, donde a veces las mamás y los papás somos bien responsables de lo que decimos y hacemos, donde es... pongo sobre la mesa un caso de una niña con familia homoparental, 2 papás, y entonces el resto de las mamás es como, no te acerques a esta niña, o ya no juegues tanto con ella, o no hay que ponerla en el equipo, cuida de que no esté en tu equipo de trabajo porque entonces vamos a tener que ir a su casa o va a tener que venir a la nuestra, y a lo mejor eso no lo puedes denunciar, pero le está pasando, y eso está dañando ya la dignidad de esta niña, ¿no? Pero como este ejemplo, hay muchos en los diferentes espacios, en la calle, en el trabajo, ¿no? Situaciones que se viven en el día a día que no son denunciables, pero que están atentando por la condición o característica de la persona, ¿no? Y hay otras, pues, que son estructurales, que no vamos a poder modificar,
de la noche a la mañana, que son justamente históricas, que tienen que ver con otros problemas mucho más arraigados, como la pobreza, ¿no? Como la falta de políticas públicas que atiendan a ciertas poblaciones, como leyes también que son discriminatorias y que no hemos modificado. Entonces, hay diferentes niveles y creo que en cada uno tenemos un grado de responsabilidad. Claro, y además, si bien es cierto, de acuerdo a las diversas convenciones que aquí ya hemos ido hablando de diversas, como la de inclusión, bueno, la de las personas con discapacidad, la de erradicar la violencia para la mujer, etcétera, y el racismo, todas estas, también es responsabilidad de nosotros pedirle al Estado, oye, no has tocado este punto, ¿no? Como lo que comentabas de las compañeras trans trabajadoras sexuales, bueno, o sea, sí preguntarnos, pero también nosotros acercarnos, esperar que algún día lleguen, ¿no? O sea, no caer en este victimismo malentendido o en este asistencialismo que no nos beneficia a nadie, sino ir, tocar la puerta. A mí me han recibido siempre muy bien en COPRED. Y también tomar en cuenta que los cambios no se hacen de la noche a la mañana y por eso necesitamos estar informados. Entonces, en resumen, es conocer tus derechos, conocer a qué grupos prioritarios perteneces y si no, ver, bueno, en qué estoy cayendo yo, que puedo ayudar a empezar a desarraigar esas malas conductas, como las de las escuelas de no te juntes con el que no conozco, te vaya a pegar algo, y abrirme a la posibilidad de conocer las diferencias del otro, porque ahí puede haber mucho enriquecimiento para todas las partes. Y que no se nos olvide, estamos entre seres humanos, al final todos somos personas y todos tenemos algo valioso, o como dicen, ¿no? El lado oscuro y el lado de luz, o el del lado de la fuerza, ¿no? Que ahorita que está de moda, pero al final somos personas y el de enfrente también siente, también puede sentir dolor, pero también puede sentir alegría y puede aportar cosas. Sí, pues justo entender la diversidad como algo que nos enriquece. Nuestro país justo se reconoce por eso, por la diversidad que tenemos cultural impresionante. Y esa diversidad cultural se da a través de las personas que somos, ¿no? Que no hay buenos y malos, somos personas que tomamos decisiones en la vida y que tienen que ser respetadas. Yo siempre he dicho que el límite es no daños a mi persona y no daños a terceros. De ahí en fuera las personas podemos decidir lo que queramos hacer con nuestras vidas. Y pues bueno, eso, ¿no? Como conocer nuestros derechos nos abre las puertas para saber qué no tenemos, qué nos están quitando, qué nos están negando. Y qué no debemos de hacer. Y qué no debemos de hacer nosotros también, ¿no? Entonces con esta idea nos vamos a nuestro siguiente corte para empezar a hablar de, ya así como poner más así con palitos y bolitas los diferentes actos para ver con cuál nos identificamos más, para dejar de hacerlos o para modificar nuestra conducta para que los mismos no se generen. Entonces en un momentito más estamos con ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas?